One, two, three. Cuando miras por la ventanilla de un avión a 10.000 metros de altura, es fácil pensar que el cielo es un espacio infinito y libre. Un enorme lienzo azul sin límites, donde uno puede ir en línea recta del punto A al punto B. La realidad, sin embargo, es muy distinta. El cielo está lleno de fronteras invisibles. Cada día miles de aviones cruzan los cielos del mundo siguiendo rutas estrictamente trazadas. Y sin embargo, hay zonas que jamás verás desde tu asiento junto a la ventanilla o en la aplicación Flightradar 24. Zonas que los aviones, por norma, evitan, no por capricho ni por azar, sino por seguridad, política, religión e incluso por razones geológicas. Hoy, en Crónicas del Transporte, volamos a través de los cielos más sensibles del planeta. Un viaje entre lo visible y lo invisible, entre lo permitido y lo prohibido. El espacio aéreo, ¿cómo funciona y quién lo controla? Imagina el cielo como un tablero de ajedrez invisible, dividido en casillas perfectamente organizadas, pero en 3 dimensiones. A simple vista parece libertad total, pero la realidad es que cada avión que ves ahí arriba está siendo controlado con una precisión casi quirúrgica. Nada queda al azar. Los aviones no vuelan por donde quieren, vuelan por donde pueden. Y eso lo dicta una autoridad muy concreta, el espacio aéreo. El espacio aéreo es el volumen de atmósfera controlado por un país sobre su territorio, y también las áreas internacionales reguladas por acuerdos globales. Y como todo espacio, tiene normas, límites, jerarquías y zonas prohibidas. Existen 2 grandes tipos de espacio aéreo. 1. El espacio aéreo soberano o territorial. Cada país tiene control absoluto hasta aproximadamente los 19.000 metros de altura sobre su tierra y su mar territorial. Es como si su frontera se extendiera verticalmente hasta tocar la estratosfera. En este espacio, ningún avión extranjero puede sobrevolar sin permiso. 2. Espacio aéreo internacional. Este es el que se encuentra sobre las aguas internacionales, donde no hay soberanía de ningún país. Aquí la gestión se reparte entre los centros de control internacionales bajo normas comunes, como los de la ICAO, Organización de Aviación Civil Internacional. Y aún más importante, los niveles de vuelo. El cielo está estratificado como una autopista aérea con carriles a diferentes altitudes. Cada carril tiene un sentido, velocidad y controladores asignados. Esto evita colisiones, optimiza combustible y coordina el tráfico aéreo global. Por ejemplo, si te fijas en la ruta de ida de un vuelo Madrid-Nueva York, no es igual al de vuelta, para aprovechar así las corrientes de aire e impulsarse por el famoso viento de cola, ahorrando tiempo y combustible. Pero no todo el espacio aéreo está disponible para todos. Hay zonas que directamente están cerradas. Estas se dividen en 3 categorías principales. Zonas prohibidas. Áreas donde ninguna aeronave civil o militar puede entrar, bajo ningún concepto. Normalmente son lugares de altísima sensibilidad estratégica, política o religiosa, como por ejemplo el espacio aéreo sobre la Casa Blanca o ciertas bases nucleares. Zonas restringidas. Están limitadas al tráfico aéreo bajo condiciones especiales. Se pueden sobrevolar, pero con autorización previa y bajo vigilancia. Muchas veces coinciden con zonas militares o instalaciones críticas. Zonas peligrosas. Áreas donde pueden desarrollarse actividades que representan un riesgo para las aeronaves, maniobras militares, pruebas con drones, fuego real e incluso actividades espaciales. Estas zonas se publican oficialmente en los NOTAM, Notice to Airmen, boletines actualizados a diario que los pilotos consultan antes de cada vuelo para evitar sorpresas.
Por ejemplo, en el NOTAM del aeropuerto de Hondarribia esta semana se comunican incidencias como la instalación de una grúa en las inmediaciones por una obra o el vuelo de un dron en el área de Oyartun en un radio de 100 metros desde unas coordenadas concretas. Situaciones en principio controladas y seguras, pero importantes de notificar. A veces estas zonas están ahí por precaución como en este caso, en otras para mantener secretos fuera de los radares. ¿Qué lugares del mundo están completamente prohibidos para cualquier avión? Y más importante aún, ¿por qué? Lugares prohibidos, zonas donde nadie puede volar. Hay lugares sobre los que el cielo está cerrado. Lugares donde ningún avión, ni comercial ni privado, tiene permiso de sobrevolar. Zonas rodeadas de protocolos, advertencias y, en algunos casos, amenazas reales. Un espacio aéreo prohibido no es simplemente un por favor no pases o una zona de carga y descarga. Es una línea invisible que si se cruza puede tener consecuencias diplomáticas, técnicas o fatales. A continuación exploramos algunos de los lugares más conocidos y más vigilados del mundo donde los aviones no pueden volar. La Casa Blanca y el Capitolio, Washington DC, Estados Unidos, zona prohibida P-56. Desde los atentados del 11S, el espacio aéreo sobre el corazón político de Estados Unidos está completamente cerrado. La zona P-56 se extiende alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio del centro de Washington DC. Además, cualquier avión que se acerque a decenas de kilómetros de la residencia del presidente debe identificarse bajo reglas muy estrictas. ¿Qué pasa si alguien entra por error? Se activan alarmas automáticas, se intercepta el avión con cazas de combate y en algunos casos extremos se podría autorizar el derribo del mismo. El Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido. Zona prohibida EG-R 157. El espacio aéreo sobre la residencia real está restringido para proteger la familia real británica de manera parecida a como ocurría en Washington. Es una de las múltiples zonas de exclusión aérea en Londres, junto con el Parlamento y Downing Street. El Vaticano, Ciudad del Vaticano. A pesar de su pequeño tamaño, el Vaticano cuenta con una zona de exclusión aérea casi permanente, especialmente durante actos papales o visitas de Estado. Durante el cónclave, el cielo sobre la Santa Sede se convierte en un silencio absoluto. La Meca, Arabia Saudí. En uno de los pocos casos donde una restricción aérea tiene también un componente religioso, ningún avión civil puede sobrevolar la Meca, el lugar más sagrado del Islam. La prohibición aplica de forma permanente y no se limita a eventos puntuales como la peregrinación. Está basada tanto en razones espirituales como en consideraciones prácticas de seguridad y logística. La Meca y en particular la Kaaba, dentro de la Gran Mezquita, es el punto hacia el cual oran los musulmanes de todo el mundo. Por respeto al carácter sagrado del sitio, Arabia Saudita ha establecido que no se permite el sobrevuelo de aeronaves civiles o comerciales. Esta decisión refleja la profunda veneración que los musulmanes tienen por la ciudad y busca preservar el ambiente espiritual y libre de distracciones para millones de peregrinos que la visitan anualmente. Además, la Meca no cuenta con un aeropuerto comercial propio. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, en Jeddah, a unos 70 kilómetros de distancia. Desde allí, los peregrinos acceden por carretera o tren, lo que elimina también la necesidad de sobrevolar la ciudad directamente. Corea del Norte. Corea del Norte impone restricciones extremas al uso de su espacio aéreo por parte de aeronaves civiles y mantiene una política de aislamiento casi total con respecto a los sistemas internacionales de tráfico aéreo. A diferencia de la mayoría de los países, no colabora activamente con organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que genera serios riesgos para la aviación civil que opere cerca de la región. La falta de coordinación con la comunidad internacional ha sido motivo de preocupación constante. Corea del Norte realiza frecuentes pruebas de misiles balísticos sin emitir avisos previos a través de los NOTAMs, como exige el Protocolo Aeronáutico Global.
Esta omisión pone en peligro potencial a aeronaves civiles que pudieran encontrarse en la trayectoria o en la zona de caída de estos misiles. Todos recordamos estos últimos años esos misiles coreanos sobrevolando Japón poniendo en peligro a miles de habitantes y cerrando el espacio aéreo costando millones y un caos tremendo. Muchas aerolíneas, conscientes de estos riesgos, eligen rutas que evitan no solo el sobrevuelo de Corea del Norte, sino también su espacio aéreo adyacente. Esto se debe al temor no solo de un accidente por prueba balística, sino también a la posibilidad de derribo. Corea del Norte no garantiza la continuidad de las comunicaciones ni asistencia en caso de emergencia a aeronaves extranjeras, lo que hace que incluso acercarse a sus fronteras aéreas implique un riesgo. Uno de los casos más representativos de este peligro ocurrió el 28 de julio de 2017, cuando un vuelo de Air France, el Alpha Foxtrot 293, que cubría la ruta Tokio-París con más de 300 personas a bordo, pasó a unos 100 kilómetros del punto donde un misil intercontinental lanzado por Corea del Norte cayó en el mar de Japón. Aunque no hubo consecuencias directas, el incidente generó una revisión inmediata de las rutas aéreas de la región. Estas zonas no aparecen en los mapas turísticos, pero están ahí, vigiladas, silenciosas y letales si se violan. Y aunque parezcan pocas, representan solo una parte del mapa aéreo que los pilotos deben evitar todos los días. Hay lugares donde los aviones no tienen prohibido volar, pero eligen no hacerlo. Y no por superstición, ni por conspiraciones, sino por una razón mucho más fría: el riesgo real de no volver. Estas son las llamadas zonas de riesgo, regiones que técnicamente permanecen abiertas al tráfico aéreo, pero que muchas aerolíneas evitan sistemáticamente. A veces por conflictos armados, otras por amenazas terroristas y, en los peores casos, porque ya hubo víctimas. Vuelo MH17, el cielo más mortal de Europa. 17 de julio de 2014. El vuelo MH17 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200ER, registrado como 9 Mike Romeo Delta, despegó del aeropuerto de Amsterdam Schiphol con destino al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. A bordo viajaban 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Mientras sobrevolaba el este de Ucrania, en una zona afectada por el conflicto armado del Donbass, el avión fue alcanzado por un misil tierra-aire Buk de fabricación rusa. El impacto provocó que la aeronave se desintegrara en pleno vuelo, causando la muerte de todas las personas a bordo. Investigaciones posteriores, lideradas por el equipo de investigación conjunta JIT, por sus siglas en inglés, concluyeron que el misil fue lanzado desde un área cercana a la localidad de Pormomaysk, controlada en ese momento por los separatistas prorrusos. Ese trágico incidente tuvo repercusiones significativas en la aviación internacional. Más de 40 países declararon el este de Ucrania como un espacio aéreo de riesgo máximo. En consecuencia, numerosas aerolíneas modificaron sus rutas para evitar sobrevolar zonas de conflicto armado, incluso si el espacio aéreo permanecía oficialmente abierto. Esta medida buscaba garantizar la seguridad de los vuelos comerciales y prevenir tragedias similares en el futuro. Vuelo KAL-007, el caso que cambió la historia. El 1 de septiembre de 1983, en el apogeo de la Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Airlines, un Boeing 747-230B, despegó del aeropuerto internacional JFK en Nueva York, con destino a Seúl, realizando una escala en Anchorage, Alaska. Durante la segunda etapa de su trayecto, la aeronave se desvió significativamente de su ruta planificada, ingresando en el espacio aéreo restringido de la Unión Soviética, sobre la península de Kamchatka y la isla de Sajalín. Este desvío fue interpretado por las defensas soviéticas como una amenaza. En consecuencia,
un interceptor Sukhoi Su-15 fue enviado para identificar y posteriormente derribar el avión. Lamentablemente, las 269 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación, perdieron la vida en este trágico incidente. Este suceso provocó una indignación internacional generalizada y exacerbó las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En respuesta a la tragedia y con el objetivo de prevenir futuros incidentes similares, el presidente estadounidense Ronald Reagan anunció la disponibilidad del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, para uso civil. Este incidente subraya la importancia de la precisión de la navegación aérea y cómo un error puede tener consecuencias geopolíticas severas. La liberación del GPS para uso civil ha transformado la aviación y la navegación en general, brindando herramientas más precisas y accesibles para garantizar la seguridad en el transporte aéreo. Obstáculos naturales y meteorología extrema. Cuando pensamos en un avión, lo imaginamos como una máquina imponente, dominando el cielo. Pero lo cierto es que aunque a veces consigamos controlar la naturaleza, hacerlo por completo no es posible, y en ocasiones un avión sigue siendo vulnerable. Hay zonas del planeta que los aviones evitan no por razones políticas ni militares, sino por su propia supervivencia. 1. Volcanes y cenizas, el enemigo invisible. La ceniza volcánica representa un peligro significativo para la aviación debido a su composición de diminutas partículas de roca y vidrio. Cuando una aeronave ingresa en una nube de ceniza, estas partículas pueden ser ingeridas por los motores y, debido a las altas temperaturas internas, fundirse y adherirse a componentes críticos. Esto puede provocar desde una reducción en el rendimiento hasta fallos catastróficos en los motores. Además, la ceniza puede dañar las superficies externas de la aeronave y afectar la visibilidad de las ventanas de cabina. El 24 de junio de 1982, el vuelo 009 de British Airways, un Boeing 727-236B, volaba desde Kuala Lumpur hasta Perth, cuando encontró una nube de ceniza proveniente de la erupción del monte Gulugunk en Indonesia. Sin previo aviso, los 4 motores fallaron casi simultáneamente, dejando a la aeronave planeando sin propulsión. La tripulación, liderada por el capitán Eric Moody, descendió desde los 37.000 pies hasta aproximadamente los 12.000, intentando repetidamente reiniciar los motores. Finalmente lograron encender 3 de los 4 motores y aterrizaron de manera segura en Yakarta. Tormentas eléctricas y ciclones. Los aviones pueden atravesar tormentas suaves, pero hay fenómenos meteorológicos que obligan a desviar completamente una ruta. Huracanes, tifones, tormentas supercelulares, cumulonimbos activos, no solo por la turbulencia extrema, sino por los rayos, granizo del tamaño de pelotas de tenis y corrientes verticales que pueden desplazar un avión varios cientos de metros hacia arriba y abajo en segundos. Hoy en día, la tecnología meteorológica permite detectar estos fenómenos con horas de antelación, pero hay rutas, especialmente en el sudeste asiático, que en temporada de ciclones simplemente se evitan. La regla es clara: si hay una supercelda o un núcleo convectivo activo en ruta, se rodea o se cancela el vuelo. Las montañas más letales del planeta: los Andes, los Alpes, el Himalaya, Alaska. Volar cerca de grandes cadenas montañosas supone 2 grandes riesgos. 1. Corrientes descendentes y turbulencias orográficas, que pueden desestabilizar incluso a los aviones más grandes. 2. Altitud y falta de aeropuertos alternativos. Si un avión tiene una emergencia sobre el Himalaya, no hay dónde aterrizar de manera inmediata, aunque ese no es el mayor problema. El problema llega cuando hay una despresurización. El avión puede seguir volando, pero para evitar que los pasajeros mueran asfixiados, es necesario descender hasta un entorno respirable antes de que se acabe el oxígeno de las mascarillas, algo que rodeado de 8000 es difícil de hacer.
Los Andes y el Himalaya son especialmente problemáticos. Sus cumbres superan los 7.000 y 8.000 metros, muy cerca del techo operativo de muchos aviones comerciales. Por ejemplo, en 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. El avión se desvió por mal tiempo y fue atrapado por la orografía al adentrarse de lleno en la cordillera. La tripulación no logró salvar el aparato. El accidente, más tarde conocido como el Milagro de los Andes, puso en evidencia la hostilidad de volar en zonas montañosas sin tecnología precisa para la navegación. Mientras preparaba este episodio, un par de personas me preguntaron por qué los aviones no sobrevuelan ciertas zonas, y hay una que sale siempre, el Himalaya. Parece que se ha convertido en una especie de leyenda, y no es que esté prohibido volar sobre el Himalaya, pero sí se evita siempre que se puede. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, no podemos bajar a una altura respirable en caso de descompresión. Punto. Eso sí, en estos últimos años hay otro tema candente: Rusia. La guerra ha cambiado por completo la forma en la que se trazan muchas rutas. Ahora, si vuelas desde Europa a Asia, evitar el espacio aéreo ruso implica horas de más, desvíos enormes y costes adicionales para las aerolíneas y sobre todo a los usuarios. A no ser que vueles, por ejemplo, como hice yo, con Air China. Ellos sí pueden sobrevolar Rusia. Y vaya si se nota el ahorro de tiempo. Y hablando de zonas remotas, si me preguntas si deberíamos volar más sobre la Antártida, mi respuesta es no. Hay lugares que deberían mantenerse así, intactos. Igual que creo que hay que frenar las prospecciones o explotaciones en estas regiones, creo que volar sobre ellas debe hacerse con cuidado, cuando sea realmente necesario y siempre priorizando la seguridad. Sobre la seguridad, hace poco vimos una noticia que al menos a mí me dejó helado. Un vuelo de Azerbaiyán Airlines en pleno 2024 fue alcanzado por un misil cerca de la frontera entre Kazajistán y Rusia. Sí, un avión civil, lleno de pasajeros en plena ruta comercial, fue derribado, aparentemente por error, en medio de un ataque con drones. Murieron 38 personas, y eso me hace pensar, ¿qué estamos haciendo? Porque no es un caso aislado. Ya lo vimos en 2014 con el Malaysia Airlines sobre Ucrania, y antes con el vuelo de Iran Air o el Korean Air 007 durante la Guerra Fría. Aviones civiles volando sobre zonas tensas, en espacios aéreos donde se mezclan radares, defensas antiaéreas y conflictos activos. Y aún así hay rutas activas, vuelos diarios, aviones cruzando zonas donde yo no pondría ni un pie. En el caso del vuelo de Azerbaiyán Airlines, la tripulación se enfrentó a una situación crítica. Tras el impacto del misil del Embraer 190, que dañó severamente los sistemas hidráulicos y de control del avión, los pilotos perdieron el control de superficies esenciales, como el timón y los alerones. A pesar de estas adversidades, lograron mantener el avión en vuelo utilizando únicamente la potencia de los motores para maniobrar. Intentaron desviar el vuelo a varios aeropuertos alternativos, pero las condiciones meteorológicas y las restricciones complicaron estas opciones. Finalmente se dirigieron hacia Aktau, en Kazajistán. Durante la aproximación a Aktau, sin sistemas de control operativos y con la cabina despresurizada, la tripulación realizó maniobras extraordinarias para alinear el avión con la pista. Lamentablemente, a pocos kilómetros del aeropuerto, la aeronave perdió altura y se estrelló, resultando en la trágica pérdida de 38 vidas, incluyendo la de ambos pilotos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la tripulación, 29 pasajeros sobrevivieron al accidente. Increíble. Yo, como pasajero, quiero volar seguro, y espero de verdad que la aerolínea en la que confío mi vida tenga eso clarísimo, la seguridad por delante de todo. Lo que tengo claro es que cuando la naturaleza se pone seria, no hay tecnología que valga. Puedes tener los mejores sistemas a bordo, que si no tienes un aeropuerto alternativo o no has calculado bien tus posibilidades, si el clima cambia en cuestión de minutos, como pasa en el Pacífico o en los Andes, da igual lo que tengas en la cabina. Ahí la naturaleza sigue mandando. La aviación no es solo volar, es respetar el espacio.
el de otros, el del entorno y el propio. Por último, recomendar a cualquiera que me escuche que se pase por la aplicación Flight Radar 24, donde verá las rutas de los aviones en tiempo real y se ve cómo hay zonas que evitan todas las aerolíneas, como las zonas de conflicto de Oriente Medio o Ucrania. Gracias por acompañarme en este episodio de Crónicas del Transporte. Si te ha gustado el vuelo de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu opinión y compartirlo con quien alguna vez te haya preguntado ¿por qué ahí no se vuela? En el próximo episodio cambiamos de escenario, del espacio aéreo a tierra firme y de los cielos abiertos a un túnel sin salida. Hasta entonces, mantente curioso y sigue explorando. Gracias.